Bien, buenas tardes. La verdad es que agradezco la presentación, una presentación muy benévola con este servidor. De vez en cuando debería traer uno a la mamá que lo oiga, ¿verdad? Para que oiga la presentación de uno y deje de pensar que sus 3 hijos son unos perfectos fracasados. Bueno, digamos que relativamente fracasados. Bien, la verdad, vean, cuando a mí me dijeron que tenía que hablar hoy, y cuando estaba preparando la presentación antier, me preguntaba para qué vine. Porque a estas alturas creo que lo medular de estos temas ya ha sido dicho, y con mayor propiedad, tanto por las personas que me precedieron en el primer día, cuanto por los compañeros que estuvieron aquí el miércoles pasado. Entonces, bueno, les preguntaba yo a ellos y qué tenía yo que venir a decir. Y probablemente, porque todos son más jóvenes que uno, en consideración a la edad me dijeron, no, hombre, vos no te preocupes, haces una recapitulación, algo así, como lo que nosotros dijimos, y listo, y salís del enredo. Bueno, entonces yo no me estresé mucho por la cuestión y digo, tal vez si en efecto uno hace una síntesis y tal vez lo ilustra un poco, de manera tal que le llame la atención a la gente, no tanto por el expositor, sino por la forma en que se ilustra esa materia, puede ser que los temas resulten ser un poco más amigables. Porque en ocasiones cuando uno habla de doctrina, cuando habla de lo que son las referencias jurisprudenciales, cuando habla de ciertas concepciones que subyacen a esos cambios, la cosa se pone, digamos, algo seca, ¿no? Algo árida, algo insípida, y eso inhibe el mejor aprovechamiento por parte de las personas. Entonces, yo me voy a proponer en esta ocasión, 1, hacer una recapitulación de lo buenamente expuesto por los compañeros que me antecedieron. 2, centrarme esencialmente en 4 temas que me parecen de especial relevancia. 3, hacer una exposición que resulte amena, asequible, y ustedes me dirán al final si lo logré o no. Y 4, no trascender 50 minutos. Así de simple. No tiene nada que ver con el partido de las 7 de la noche, no tiene nada que ver, créanme, sino porque yo conozco los límites míos como expositor y sé que después de 50 minutos me cuesta mucho hilvanar cosas medianamente inteligentes. Si me cuesta antes de 50 minutos, ya después de 50 minutos, listo. Entonces, por ahí viene un poco la cosa. Les decía que el tema es de la apelación y la casación, las diferencias con especial énfasis en la sana crítica. No voy a detenerme en lo que son los aspectos históricos ni lo que son los aspectos doctrinarios, tampoco en lo que son las cuestiones normativas y su evolución, porque ya eso fue abordado con antelación. Pretendo, más bien, centrarme en aquellas cuestiones que nos pueden resultar relevantes para trabajar con esas diferencias, es decir, en aquellas cuestiones que nos resulten operativas o, para ponerlo en un lenguaje más sencillo, que nos resulten más prácticas en nuestro quehacer profesional. Y sobre todo, en el gran meollo de la cuestión, que es la sana crítica. Fíjense ustedes que cuando empezamos a hablar de las diferencias entre lo que es la apelación y la casación, lo primero que surge es el rasgo de extraordinariedad de la casación con respecto a la apelación, el corpus referente, y aquí nos vamos a encontrar, vamos a ver, tal vez ustedes me pueden disculpar, pero no encontré mejor denominación para estas cosas. Así que si a alguien se le ocurre una mejor, hombre, con mucho gusto procedemos a cambiarla y así ganamos para la próxima exposición. El corpus referente. Veo algunos que están tomando nota. Hasta donde yo sé, esta presentación va a estar disponible para todos ustedes. Así que se pueden ahorrar la tinta, a menos que estén ocupados en otra cosa, entonces sigan ustedes tranquilos. La tipología argumental y, por último, la sana crítica. Ese nudo gordiano que es el que muchas veces asusta y creo que con razón. Entonces, remitámonos a cada uno de esos 4 ejes que, a mi juicio, son los de mayor importancia. No pretendo que ustedes lean esto, yo tampoco podría leerlo, sino que es importante simplemente
tener la relación normativa. Acuérdense ustedes que el recurso de apelación y cuáles son las resoluciones que son apelables aparecen en el artículo 459 del Código Procesal Penal. En tanto que el recurso de casación y la norma que prevé las resoluciones recurribles están en el 467. De esos dos preceptos nosotros obtenemos las primeras características diferenciadoras. Y aquí permítanme ustedes, con la bondad de ustedes, voy a detenerme un momento. Uno de los puntos que nosotros pasamos normalmente por alto es el de las características o funciones sistémicas que tiene cada recurso. Y ustedes, alguien podría decir, mire, hombre, pues los dos pretenden que se aplique el derecho. Sí, en términos generales sí. Los dos pretenden hacer justicia, en términos generales sí. Lo que sucede es que cada uno de estos recursos cumple dentro del sistema de administración de justicia penal de ese corte republicano liberal que nosotros tenemos, una función diferente. Podríamos nosotros decir que tratándose de la apelación es la aplicación de la ley y una función diquelógica. Eso se lo debo a Francisco Lemos. ¿Dónde está? Allá. Francisco Lemos, que fue el que lo trajo a colación la semana pasada. Es una palabra griega, porque los dos somos de Grecia, entonces, por aquello de que haya una minoría que aquí no hable griego, diquelógica es la justicia en el caso concreto, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos que la apelación pretende la aplicación de la ley y, por otra parte, la impartición de justicia en el caso concreto. En tanto que la casación pretende la aplicación de la ley, y seguimos hablando griego, y cumplir un rol nomofiláctico. Suena elegante, ¿no? De hecho, soy el primero que trae palabras griegas a esta actividad, a este seminario. Bueno, nomofiláctico por aquello de que también haya alguien que no hable griego. Nomos en griego es ley, ¿de acuerdo? Y filaxis, bueno, todos sabemos más o menos lo que es filaxis. Es la protección de la ley. Entonces vean ustedes que, si bien en primera instancia, de primera entrada, con un juicio algo precipitado, nosotros podríamos opinar que se trata de funciones similares, solo que en un grado diferente, si rascamos un poco, si nos detenemos a meditar un poco, nos vamos a dar cuenta que dentro de lo que es esa estructura de administración de justicia, el sistema jurídico penal, tienen tareas o desempeñan roles diferentes. Uno en común, claro está, la aplicación de la ley. Pero en el caso de la apelación, es la administración de justicia en el caso concreto. Y ahora vamos a ver por qué. En tanto que, hablando de la casación, de lo que se trata es de aplicar la ley, pero también proteger la ley. Y aquí es donde empiezan a complicársenos las cosas. Es que la casación, cuando surge, allá en 1795, si la memoria no me traiciona, fue en 1700, Carlos, ¿qué se hizo? Carlos no vino. Bueno, tiene razón de no haber venido, pero bueno, es herediano, entonces probablemente ya… la función de la casación penal, acuérdense ustedes, algo así como de la Revolución Francesa, ¿verdad? De la Marsellesa y todas esas cosas. La Revolución Francesa, en pocos términos, es la acción política de mayor alcance con la intención de entronizar la modernidad en Europa occidental. Eso pasa, o pasaba, necesariamente, entre otras cosas, por la secularización, la concentración del poder político, la concentración del poder normativo y la concentración de la administración de justicia, que debía dejar de estar en manos de las cortes territoriales o incluso de ciertos niveles sociales. Entonces, por eso es que se establece la casación, como una forma no de resolver la justicia en el caso, de imponer la justicia en el caso concreto, sino de revisar que la ley dictada por el soberano, llámelo usted la voluntad general o llámelo la Asamblea Nacional, la Convención Nacional,
que la ley dictada por el soberano se respeta. Acuérdense ustedes del dicho aquel de Montesquieu que decía, ¿cómo es que decía? Le juge n'est pas que la voix de la loi. El juez solo es la boca de la ley. Entonces hay que respetar la ley y el juez tiene que tener ese punto de referencia como insoslayable. Para eso se estableció justamente la casación. Y esto nosotros lo vamos a ver reflejado no solo en el devenir de los sistemas procesales, sino especialmente, claro, en el actual esquema normativo que nosotros tenemos. Cerremos el paréntesis. Veamos ahora el tema de la extraordinariedad. Hablamos de extraordinario porque es algo, el término lo dice, a contrario sensu, no es ordinario, es decir, está limitado. Lo extraordinario está limitado. La primera limitación o categoría de limitación que nosotros vamos a hallar es la de las causales. En la apelación se habla del examen integral del fallo, cuando la parte interesada alegue la inconformidad, etcétera. Ahí va la norma, ustedes la conocen, no voy a incidir en ella. En la casación también se dice cuáles son los motivos por los cuales se puede acudir en casación. Esquemáticamente podríamos plantearlo de la siguiente forma. Tratándose de la apelación, estamos hablando de la determinación de los hechos, la valoración de la prueba, la fundamentación jurídica y la fijación de la pena. Eso es lo que dice la ley. En tanto, refiriéndonos a la casación, diríamos que las causales son, ojo con esto, los precedentes contradictorios. Vean ustedes que pocas veces queda tan clara la función nomofiláctica de la casación, es decir, vigilar por la correcta aplicación de la ley, unificando esos criterios. 2, la inobservancia de la ley sustantiva. Y 3, la inobservancia de la ley procesal. A esto vamos a volver con posterioridad. Entonces, noten que el esquema de causales es diferente. Y eso desde ya nos pone estos recursos no solo en planos, sino en dimensiones distintas. Vale decir, sobre esto de la extraordinariedad, hay diferentes planteamientos sobre esa característica. Esto es, hay diferentes formas de calificar la ordinariedad o extraordinariedad de un recurso. Una de las más comunes es hablar de que los recursos son ordinarios en tanto ataquen resoluciones que aún no tienen firmeza. En tal acepción, la casación no sería un recurso extraordinario, sería ordinario. Bueno, pues no es ese planteamiento clasificatorio el que se está siguiendo, por lo menos a efectos de esta exposición. Hablamos de la extraordinariedad justo por lo que les mencionaba con antelación, que la extraordinariedad es extraordinaria y en consecuencia son situaciones limitadas. Sigamos. Limitaciones en cuanto a las pruebas y los hechos probados. Este es uno de los aspectos que quizás da más brega, no solo a los administradores de justicia, sino particularmente a los litigantes. Y fíjense que no es nuevo, así que las personas jóvenes que veo por aquí, que veo a muchas caras jóvenes, no crean ustedes que es un defecto generacional. Miren, yo tengo 28 años de trabajar en la sala de casación. Un día me dijeron que si quería trabajar ahí, y ahí me quedé. Yo no sé, tengo la impresión de que mi familia me donó a la sala de casación y ya, con el fin de no recuperarme nunca más. Y ahora que voy a tener que trabajar hasta los 96 años, se les hizo, ¿no? Que voy a tener que reencarnar para seguir contribuyendo al Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Bien, y fíjense ustedes que desde eso se hablaba del asunto de los hechos probados.
Y entonces era una verdad casi que de coletilla, que todos los recurrentes decían, y sin ánimo de valorar los hechos probados. Sin embargo, el testigo dijo que el carro era rojo y se está teniendo por probado que era azul. Pero, señores, sin ánimo de valorar los hechos probados. Y esto responde a una preconcepción doctrinaria que nos dejó aquel señor de infausta memoria, don Fernando de la Rúa. Digo, de infausta memoria como político porque fue fatal como presidente de Argentina, ¿verdad? Terminó sacado con un helicóptero del Palacio Rosado, algo horrible, verdaderamente horrible. Debió haberse quedado en el libro del recurso de casación y no meterse a la política. Bueno, más de uno. Entonces, sí, ¿no? ¿Para qué lo vamos a desnegar, como dijo la Chimoltrufia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que cuando don Fernando de la Rúa decía en el libro aquel famoso, que era de lectura obligatoria del recurso de casación, no se pueden valorar los hechos. Eso sí, se pueden revisar el cumplimiento de las leyes, ¿de qué decía? A ver si alguien, no se acuerdan, de la experiencia, la psicología, ¿y qué más? Y la lógica, ¿verdad que sí? Que yo esa distinción, por cierto, nunca la entendí, porque yo entiendo que la psicología es en buena parte empírica, es un conocimiento que se acumula socialmente, la lógica también, y no veo que la experiencia resulte ilógica. Es decir, me parecía una distinción absolutamente gratuita y, perdonen ustedes, pero con ganas nada más de complicarle la vida a uno, ¿verdad? O como decían los romanos en este tipo de cosas, con animus hodiendi, nada más, ganas de fregar, así de simple. Era una distinción innecesaria, pero no solo era una distinción innecesaria, era una distinción que al mismo tiempo inducía error, porque no había forma de revisar el cumplimiento de las leyes de la experiencia, de la sana crítica y de la lógica si no era valorando la prueba. Así de simple. ¿Cómo reviso yo que ese fallo, que esa sentencia cumple las leyes de la experiencia, la sana crítica o de la lógica? Hombre, tengo que plantearme la prueba. Es la única forma. Entonces vean ustedes que es una distinción que llama a equívocos y de la que nosotros, en hora buena, deberíamos tomar conciencia y superar. Aún hoy, les estoy hablando 27, 28 años después, persiste la práctica en muchos operadores de insistir, mire, que no se va a valorar la prueba. Pero aquí hay una cuestión interesante. Si bien es cierto, la apelación tiene un espectro de temas susceptibles de valoración mayor que el de la casación y tiene medios para ejercer esa valoración que son mucho más amplios que el de la casación, no significa que la casación esté exenta del trabajo de valorar la prueba, porque es la única forma de asegurarnos el respeto a esas reglas de razonamiento. ¿Cuáles son? Ahora las vamos a ver. Es más, vean ustedes que el artículo 471 establece un límite, algo que con mucha frecuencia se pasa desapercibido, que es que en el recurso de casación no se puede pretender modificar los hechos demostrados. Y esto, que es aparentemente inocente, inocuo, va a marcar un límite sustancial del cual nosotros no podemos desentendernos. Lo esquematizo. Vean ustedes, volvamos a las pruebas y los hechos probados. En la apelación hay pruebas y hechos probados de los hechos que dan pie a ese proceso penal. Hay pruebas y hechos probados sobre los incidentes del proceso. Y la apelación puede llegar a sus propios hechos probados. Puede concluir en su propio cuadro fáctico. En el caso de la casación, podemos recibir prueba de las incidencias del proceso, no de los hechos probados. No se puede recibir prueba de los hechos que se investigan, solamente de las incidencias del proceso.
Y dos, se pueden valorar los hechos demostrados, los hechos que se investigan, pero la casación no puede concluir en su propio cuadro fáctico. Si no está de acuerdo, lo que tiene que anular y reenviar. ¿Me van siguiendo, verdad? Claro, puede haber casos límites en que no hay interés procesal en el reenvío. Porque resulta que se nos murió el único testigo. Entonces dice uno, mire, no sabemos si estos fulanos fueron los que privaron de libertad a aquella persona o no. No lo sabemos porque de ese cuadro que usted me está mandando existe la posibilidad de que no haya sido así. Ah, mire, sí, pero tenemos un único testigo que sí lo vio todo. Ah, bueno, magnífico. Sí, lo que pasa es que falleció y no se adelantó, no se anticipó prueba. En este caso, simplemente no hay interés procesal en ordenar el reenvío. Pero, en tal situación, la absolutoria obedecería a esa falta de interés procesal y no que la casación pueda cuadrar su propio esquema de hechos. ¿Me van siguiendo, verdad? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? No. Bueno. Continúo con las limitaciones. La siguiente limitación que nosotros nos vamos a encontrar es acerca de la subsanación. De esta ya tuvo la oportunidad, me parece, Francisco también, ¿verdad? Tuviste el chance de hablar. Y es que, tratándose de la apelación, cabe subsanar aquellos defectos formales que impidan el conocimiento. En la casación, no, por ser un recurso extraordinario, y eso tiene sustento en los pronunciamientos constitucionales. Tal y como les digo, en la apelación cabe la subsanación, en la casación no. Hablemos ahora del corpus referente. Suena muy complicado, pero no lo es tanto, es solo por el nombre. Cuando nosotros hablamos del corpus referente, es el cuerpo de conocimiento al cual nosotros estamos haciendo alusión. En el caso de la apelación, evidentemente, el cuerpo de conocimiento es la sentencia del tribunal de juicio. En el caso de la casación, el corpus referente no es la sentencia del tribunal de juicio, es la sentencia, el fallo de apelación. Y esta es una distinción fundamental que en ocasiones se pasa por alto y lleva a una inadmisibilidad ineluctable. Porque entonces se hace alusión, se impugna directamente la sentencia de juicio y no el fallo de apelación. Ya vimos que lo recurrible en casación es justamente el fallo de apelación, no la sentencia de juicio. Esa puede ser apelada, sí, puede ser apelada, mas no casada directamente. Entonces vean ustedes que la casación se refiere al fallo de apelación y el fallo de apelación se refiere a la sentencia de juicio. Guardar esa diferencia entre una y otra puede marcar la diferencia entre una admisibilidad y darle curso a la impugnación que se está planteando. Lo que no es lícito, como les decía, y por eso la flechita esa lateral es negra, lo que no es lícito es plantear en casación directamente los postulados o el contenido de la sentencia de juicio. Compliquemos un poco más la cuestión esta. Ahora hablemos de la tipología argumental. ¿Qué tipo de argumentos? Ya sabemos cuál es el corpus de referencia. ¿Qué tipo de argumentos son proponibles en casación? Los cuadritos estos me los hizo mi hija, tiene buen gusto, porque yo la verdad es que de estas cosas no me entiendo, con costo sé que es un televisor y que funciona con electricidad, pero bueno, y no quedaron tan mal. Vean ustedes que la tipología argumental va a ser esta. Conforme pueden verlo, perdonen que les dé la espalda, voy a pasarme para allá. Vean, conforme pueden verlo, la tipología argumental acá va a ser que
de la sentencia de juicio se puede argumentar ante el fallo de apelación. El fallo de apelación se va a pronunciar acerca de esto, pero ese borde rojo se refiere, el fallo de apelación se va a pronunciar acerca de los reclamos planteados por la parte gestionante o las partes gestionantes. Ese borde rojo se refiere a las eventuales nulidades absolutas, que aún sin que las partes lo reclamen, es menester declarar por parte de la apelación. ¿Estamos? Entonces, retomo, de la sentencia de juicio salen los argumentos con los cuales acudimos ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Este emite su fallo acerca de esos argumentos y, al mismo tiempo, puede pronunciarse en cuanto a las nulidades absolutas que detecte. Ahora bien, ¿qué repercusiones tiene eso para casación? Las siguientes. A partir del fallo de apelación, en casación se puede conocer, 1, los argumentos que se esbozaron contra la sentencia de juicio, pero ojo con esto, según el pronunciamiento del fallo de apelación. Ahora voy a retrotraerme y les hago un comentario adicional. Es decir, sería el fallo de apelación en tanto se pronuncia acerca de los reclamos que se le plantearon. También el fallo de apelación en tanto dicta por sí mismo nulidades absolutas. Lo que no es lícito es plantear ante casación los mismos argumentos que se plantearon ante la sentencia, contra la sentencia de juicio. Lo que es inadmisible es reformular ante la casación los mismos alegatos que se formularon ante la apelación. Y aquí hay una cuestión interesante. Yo creo que se me olvidó una flecha ahí. Ah, no, ven, sí estaba. Aquí hay una cuestión interesante. Es que, con más frecuencia de lo que uno podría pensar, sucede que las partes pretenden saltar, como les decía antes, de la sentencia de juicio a la sentencia, a la casación. Y esto resulta a todas luces inadmisible. Yo recuerdo cuando empezamos a aplicar nosotros esta modificación del año 2012, cuando entró a regir la modificación del 2012, que muchas de las observaciones que hacían las partes contrincantes es que ya ese argumento se había planteado en el fallo, contra el fallo ante apelación, y por lo tanto no volvía a caber, no cabía, ahora sí estoy hablando griego, ¿verdad? No cabía volver a plantearlo ante la casación. ¿Me siguen? Decían, miren, ya ese es un asunto que se resolvió en apelación, por lo tanto no cabe volver a plantearlo en apelación. No, todo lo contrario, tiene que haberse planteado en apelación, porque de lo contrario no sería discutible en casación, a menos que sea una nulidad absoluta dictaminada por el Tribunal de Apelación. ¿Qué es lo que no cabe? De formular el mismo recurso. Eso es lo que no cabe. Que en ocasiones ni siquiera le cambian la carátula. Por cierto, hay colegas que son medios descuidados, imprimen el mismo y dicen, no, bueno, hombre, por lo menos debió haberlo dirigido a la sala de casación, ¿verdad? No, se imprime, dele impresión y va de nuevo. Y en ocasiones, por cierto, ayer tuvimos uno ahí que me llamó mucho la atención porque era un recurso que era inconducente. Lo presentaron en un asunto que no era. El defensor, y por cierto un defensor público. Entonces, bueno, hay que tener un cuidado mínimo. Pero volviendo ya que estamos hablando mal de la gente, ¿no? Entonces, hablando de estas carambadas, pues, ya que estamos en confianza, el asunto es es que el hecho de que eso se haya discutido en apelación no es ningún impedimento. Es más, sistémicamente es el requisito para poder reclamar en casación.
Lo que es un impedimento es utilizar la misma línea argumental, porque la línea argumental que se empleó ante el Tribunal de Apelación de Sentencia es contra la sentencia de juicio. Y usted ahora lo que tiene que reclamar es contra el fallo de apelación. Entonces, el óbice radica no en la calidad del reclamo, sino en contra cuáles argumentos lo está dirigiendo. Eso es lo que eso es lo que está precluido aquí. Eso es lo que está vedado. No cabe pretender que la casación analice per saltum para atrás, los mismos argumentos que se plantearon contra la sentencia de juicio. Si usted tiene algún reclamo contra esos argumentos, a la hora de plantearlo en casación, es en el tanto y en el cuanto fueron retomados en el fallo de apelación. Así de simple. Y ahora sí, dirija sus observaciones, sus críticas, sus reparos contra los argumentos esbozados en el fallo de apelación que recogió aquellos argumentos de sentencia de juicio. Esta es una operación fundamental que nosotros tenemos que tener permanentemente presente. Entonces, que nos quede claro, no podemos reclamar situaciones novedosas que no fueron discutidas en apelación, salvo aquellas dictadas en única instancia, las nulidades absolutas. Y si lo vamos a reclamar, los mismos reparos que planteamos ante el fallo de apelación, tiene que ser contra los argumentos esbozados que sostienen ese fallo de apelación y no contra la sentencia de juicio. Y vamos ahora a este asunto. Dicen ustedes, bueno, esa sí, me surgió la misma duda, es una filmina que ya vimos, pero no es un error. Vean ustedes, regresemos un poco. Dijimos que las causales de casación son precedentes contradictorios, infracción a la ley sustantiva e inobservancia de la ley procesal. Y aquí se nos complica la cosa. ¿Por qué? Porque la inobservancia de la ley procesal incluye el respeto a la sana crítica. La sana crítica está contenida como una norma procesal. Entonces, resulta que aparentemente podríamos tener esto muy bien blindado, muy bien impermeabilizado para evitar goteras, pero a través del 142 se nos puede colar la sana crítica y terminar diluyendo la distinción en este plano entre lo que es la apelación y lo que es la casación. Es aquí entonces donde eso fue la figura que encontré, me pareció bonita, ¿no? Porque nos abre una llave que uno no sabe, es una llave que admite muchas posibilidades, pero que tanto la doctrina como la casación costarricense ha tratado de compartimentar, de cerrar y decir, muy bien, la inobservancia de la ley procesal, correcto, que se haya discutido en apelación, y ustedes saben el resto, ¿verdad? Lo saben mejor que yo, que esté sancionado con inadmisibilidad, caducidad, nulidad, ineficacia, esas cosas. Pero tratándose de la sana crítica, que es lo que a nosotros nos pone nerviosos, más de una, y nos inspira mucha incerteza, entonces la casación dice, admitimos el reclamo por violación a las normas procesales, las cuales incluyen, el correcto razonamiento probatorio, pero solo cuando ese alegato verse sobre una violación a la lógica básica. No es cualquier transgresión a la lógica lo que da pie a un reclamo por violación a la sana crítica o por falta de fundamentación en casación. Solo cuando esa fundamentación no existe o violenta las leyes básicas
de la lógica. La sala de casación, buenamente, me parece que de manera acertada, seguimos hablando griego. Este señor es Aristóteles, es un señor que, por cierto, me cae muy bien a mí. Ustedes habrán oído hablar de él. En Grecia, por cierto, había una plaza, la plaza helénica. ¿Conocen Grecia, verdad ustedes? Sí. No. Bueno, pues no se han perdido nada. Teníamos la plaza helénica y resulta que la embajada griega donó un busto de Aristóteles. Durante 20 años estuvo el pobre Aristóteles ahí, a la parte del Banco Popular, cruzando la calle. Yo creo que nadie se dio cuenta cómo se llamaba ese señor. Todo el mundo decía, ¿dónde nos vemos? Donde el viejo de barba. Y nunca nadie supo quién era el bendito Aristóteles. Al final, yo no sé, se lo llevó la municipalidad y debe estar debidamente guardado en alguna bodega municipal. Pues este señor Aristóteles, como les decía, que ya nos resulta conocido, hablaba del logos. Ven ustedes que quedó bonito ahí lo del logos. Es una palabra griega que significa lógica o razonamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la infracción a la lógica básica, estamos aludiendo a la infracción a las reglas básicas de razonamiento. Reitero, menos que eso, si bien podría dar pie para un recurso de apelación, y en ese sentido es la apelación la que cumple la función de un amplio estudio, un amplio examen en alzada, pero menos que eso no da espacio para un reclamo por falta de fundamentación o violación de las leyes de la sana crítica en casación. Por cierto, en esto me parece que los ticos deberíamos hacernos un favor nosotros mismos y utilizar mayor precisión terminológica. Con mucha frecuencia uno oye hablar de lo que es la segunda instancia, la apelación como segunda instancia. No, la apelación no es ninguna segunda instancia, porque segunda instancia significaría que tenemos que repetir el juicio. No, la apelación es una alzada, que es lo que establece el artículo 8H y etcétera de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el órgano que cumple con esa tutela, con esa garantía convencional? La apelación. Por eso se dice que es la apelación la que ejerce la administración de justicia en el caso concreto, mientras que la casación queda para la unificación y la protección en la aplicación de la ley. Estaba entonces diciéndoles que, tratándose de la lógica, ha de versar el reclamo sobre aspectos de lógica básica. Si no son cuestiones de lógica básica, entonces serán susceptibles de ser reclamados ante el Tribunal de Apelación de Sentencia. Pero una vez que éste ha resuelto la falta de fundamentación o el incumplimiento de las leyes, del correcto razonamiento, del sentido común, solo son impugnables en casación si es que han contravenido esas leyes básicas de la lógica. ¿Cuáles son las leyes básicas de la lógica? Por eso fue que les traje a don Aristóteles. Este señor se dedicó desde hace rato, ya murió desde hace rato don Aristóteles, murió allá en el 322 antes de Cristo. Por cierto, es uno de los autores que vale la pena leer. Yo siempre disfruto mucho leyéndolo. Y él y Platón fue el maestro. Y es interesante porque Heisenberg, el físico aquel nuclear alemán, que era el encargado de la construcción de la bomba atómica para los nazis, no le alcanzó el tiempo. Pero Heisenberg, como todo genio, era al mismo tiempo filósofo. Y Heisenberg decía que los seres humanos en la cultura occidental, después de Platón y Aristóteles, lo único que habíamos hecho era poner notas al pie de página. Bueno, vean ustedes que nosotros, profesionales en Derecho, hoy en el año 2018, estamos hablando todavía de Aristóteles. Y no es casualidad, porque es don Aristóteles justamente quien nos habla de la diferencia entre lo que es la lógica material y la lógica formal. Dice, la lógica material se preocupa del contenido de la argumentación,
el contenido. Trata de dirimir la verdad de los términos y proposiciones de un argumento. Por su parte, la lógica formal está interesada en la forma o estructura de los razonamientos. Esta podría ser una distinción absolutamente gratuita, y alguno de ustedes podría decir, hasta un signo de pedantería, sí, podría ser, sí, podría ser. Pero fíjense ustedes que tiene un gran valor por lo que ahora voy a decirles. Traslademos esto a un ejemplo algo más manejable. ¿Cuál es la distinción entre la lógica material y la lógica formal? Estamos hablando del razonamiento judicial, el razonamiento de las pruebas, que es algo así como en latín se dice incluso el íter lógico. Ustedes han oído hablar de eso, ¿verdad? El camino del razonamiento. Bueno, digamos que no es un camino, digamos que es un puente. Entonces, la lógica material serían los materiales, la calidad de los materiales que empleamos en la construcción de un puente. Un puente que nos lleva de estos elementos de criterio a este cuadro de hechos. Tenemos tales probanzas y tenemos tales hechos. Aquí tuvo que haber existido una transición, un camino, un íter, un puente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la lógica material, les decía, nos referimos a la calidad del material con que hacemos ese puente. La lógica formal es cómo ordenamos esos materiales. Entonces, nosotros podemos tener materiales de inmejorable calidad, que si los ponemos mal, el puente se nos cae. Se los coloca. O bien, podríamos ponerlos muy bien, muy ordenaditos, conforme a las reglas del conocimiento y conforme a los planos del diseñador, pero que si son materiales de mala calidad, por muy bien colocados que estén, si son materiales de mala calidad, pues el puente termina en el piso, bueno, en el río. Vean ustedes que se trata de dos aspectos que están íntimamente engarzados. Eso lo saqué de una página española de Eucarex. Ahora sí, centrémonos en lo que la Sala de Casación ha denominado el defecto calificado o estructural de razonamiento o de sana crítica. La Sala de Casación ha dicho que el defecto estructural consiste en el irrespeto a una regla de necesidad. Esto es, necesariamente si teníamos esta característica, esto no se puede dar. No se puede llegar a ese cuadro de hechos. Si esta persona estaba muerta antes, no podemos tener por cometido el homicidio en su detrimento después. Está muerto. Hay una imposibilidad. No me hagan caso, no corre, bola al centro. Necesariamente tiene que llegarse a una consecuencia. La necesidad es que, a partir de una premisa probatoria, necesariamente tiene que darse una consecuencia. El transcurso del tiempo es una necesidad. Cuando, dado un elemento de criterio, la consecuencia es ineluctable, es necesaria, simplemente no hay margen de discutibilidad alguna. Una persona, por poner no sé, por eso estamos tan sangrientos, bueno, yo tan sangriento y estoy hablando de homicidios, pero podemos hablar de cualquier otra cosa. Pues una persona que evidentemente se le saca el corazón, ¿verdad? La consecuencia natural es la muerte, por decir algo. Entonces, no podemos decir, mire, no fue así. No fue así. Yo recuerdo una vez un caso que me llamó mucho la atención. Yo estaba jovencillo cuando eso. Tal vez ustedes, la gente que de más edad lo recuerde, de una persona que apareció muerta en el túnel Surquí. Lo habían decapitado y le habían cortado las manos. ¿Se acuerdan? No. Esposado, sí.
Y una de las líneas de la defensa es que no había relación necesaria entre el estado del cadáver y que hubiera sido víctima de homicidio. Y dice, no, ¿cómo? Decía, sí, porque puede haber sido un suicidio. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, este es más listo que uno y bueno, pues evidentemente en esas circunstancias se trata de un homicidio. Alguien no se corta la cabeza primero y luego las manos y dice, bueno, para complicarle a la otra la vida, ¿no? Vean ustedes, claro, estoy hablando de casos muy caricaturescos, pero es que son los casos que sirven más para que a uno le quede en la mente, ¿no? ¿A qué nos referimos con una situación de necesidad? El siguiente aspecto es de imposibilidad. Entonces, ahora sí, el ejemplo que les puse antes. Es simplemente imposible que quien estaba muerto fuera a ser víctima de un homicidio. Ya estaba muerto. Era imposible que la persona estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, resulta que tenemos, por decir algo, una persona que está siendo un reconocido futbolista de este país, que fue condenado por robo armado en la ciudad capital, pero al mismo tiempo apareció una prueba que el señor estaba retirando dinero en un cajero automático en Limón. Y ahí estaba la prueba. Es evidente que es imposible. Esa persona estaba en otro lugar. Esa conclusión era una conclusión falaz, porque estaba violentando una regla básica de la lógica, que es la imposibilidad. Si es imposible, no se puede concluir. Noten ustedes cómo estos dos postulados se refieren a la lógica material. Los dos siguientes se refieren a la lógica formal. Es la existencia, y los voy a tratar a los dos juntos, y la inexistencia. Es decir, mire, no estaba la prueba, sí, ahí estaba, fíjese usted. En el dictamen médico forense no dice que esta persona estuviera alcoholizada. No, sí estaba. Ahí lo dice. Entonces, ese es un elemento que se está arguyendo como ausente y ahí está. Sí existe. O al revés, cuando se habla de la inexistencia. Entonces dice, mire, que este es muy frecuente, por cierto. Es muy frecuente porque en beneficio de la impugnación, muchos operadores de derecho acuden a agregar al cuadro fáctico circunstancias de su propia cosecha. Que muchas veces, por cierto, no tienen ni siquiera soporte probatorio. ¿De acuerdo? Y entonces dicen, mire, pero es que resulta que la señora dijo que él estuvo toda la noche en Pérez Celedón. No, no lo dijo. No es cierto. Si usted está tratando de demostrar una violación a las reglas de la sana crítica con base en eso, no lo dijo. O el dictamen médico forense dice que había muerto a las 3 de la mañana. Hora para la cual mi cliente ya estaba en Punta Arenas. No, el dictamen médico forense dice que murió entre las 9 de la noche y las 11. Es inexistente ese dato que usted está manejando. Ahora, ¿qué sucedería si el fallo de apelación recoge ese dato inexistente? Bueno, que entonces podemos impugnar esa resolución de apelación justamente por violación de una regla básica del razonamiento. Esta de la inexistencia no lo dice. No lo dice. Yo recuerdo hace muchos años, quizás vaya por el año 91, 92, un caso de un accidente de tránsito que se dio en San Carlos, si la memoria no me falla, en que una persona altamente alcoholizada embistió por detrás a una motocicleta, con las consecuencias que ustedes imaginarán. Y aunque ustedes no me lo crean, el tribunal absolvió por duda al acusado
con el argumento de que las luces traseras de la motocicleta estaban rotas. El argumento y el sustento, el indicio, es que cuando se hizo la inspección estaban rotas. Hombre, pues es lógico cómo se rompieron. Ahí hay una violación a la regla de la necesidad. Esas luces se rompieron en el impacto. Así de simple, no hay que ser primo de Isaac Newton para darse cuenta de eso. Vean ustedes que, mal que bien, estas reglas, uno dice, hombre, pero, y esto fue lo que vino a decir ese fulano que vino desde Grecia, vino a decirnos esto. Vean ustedes que es interesante, porque son reglas que nosotros empleamos en nuestra vida cotidiana. No hay una diferencia fundamental en nuestro quehacer como operadores de derecho y lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, salvo el bagaje cognitivo que tenemos y la formación. Pero nosotros estas reglas las empleamos todos los días, todos los días. El que yo tenga las llaves de mi casa en el carro no quiere decir que dejé la casa cerrada. Ahí no hay una relación de necesidad. Mientras que si yo me traje el control del portón de mi casa y tengo dos en el carro, quiere decir que el otro carro se quedó sin control. ¿Verdad que sí? Y que no va a poder entrar. Es una cosa básica. Por eso se habla de que son las leyes básicas del razonamiento. Aquí no estamos hablando de que, mire, si es que hubo alevosía, no hubo alevosía, porque resulta que el fulano tuvo la oportunidad de huir, no tuvo la oportunidad de huir. Bueno, fulano dijo que lo habían sorprendido justo cuando estaba desayunando. Pero el otro dijo que sabía que lo andaban buscando. Entonces, ¿estaba preparado o no estaba preparado? Porque dependiendo de eso podría haber o no alevosía. Y ya voy concluyendo, no se me desesperen. Claro, tienen que ser aspectos relevantes para la resolución del caso. Porque si resulta que dicen, mire, el ofendido no reconoció a ese imputado, y en el fallo efectivamente se dice, mire, el ofendido sí lo reconoció, ahí hay una infracción a las leyes básicas, porque ese dato no está. Ahí hay una inexistencia de un argumento, del sustento argumental. Pero resulta que lo hubiera reconocido o no lo hubiera reconocido, quedaron las huellas dactilares, quedó filmado, le encontramos los bienes robados, le encontramos el arma utilizada y la sangre del ofendido en los zapatos. Lo único que le faltó fue dejar la cédula, ¿no? Y ahora hablemos de otra cosa. Yo les hablaba del íter que me lleva de unas premisas probatorias a una conclusión fáctica, a una conclusión de hecho. Del íter que es el camino, pero también utilicé la metáfora del puente. A mí me encantan los puentes. Vean ustedes ese puente, que por cierto lo encontré en internet, como todos los que uno encuentra, ¿verdad? Vean ustedes la estructura de ese puente. Yo, sin saber de esto, creo que hay toda una serie de elementos que, en caso de ser deficitarios o de no existir, se nos cae el bendito puente. En principio, uno podría pensar que estas cuerdas no son necesarias, porque el puente está sentado en esos pilotes y en la plataforma. Pues resulta que no. Un día viendo en National Geographic me di cuenta, porque yo esto no entiendo, que estas cuerdas son fundamentales porque reducen el peso de la plataforma, lo trasladan hacia el pilote que lo hace descansar en el lecho del río. Si nosotros pensamos que quitando una de estas cuerdas el puente se va a mantener intacto, en estado de intactitud, estamos equivocados. Lo mismo si ponemos estas cuerdas y ponemos esos pilotes, pero son de mala calidad. Daría lo mismo que un pilote de eso sea de mala calidad a que lo sea uno de los cimientos de aquí o incluso la plataforma de rodación. Vean ustedes que ese es un caso muy práctico, muy gráfico, de lo que es la lógica material y la lógica formal.
Ahora, no todos los puentes son tan elementales como ese. Este es un puente que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Tiene su sabor clásico y toda la cosa, ¿verdad? Es el puente de la Torre de Londres. Fíjense ustedes que este puente de la Torre de Londres tiene toda una serie de características que nos permiten distinguir, es decir, si nos retrotrajéramos a este otro puente, nos vamos a dar cuenta que este es el puente básico. Este es el puente de la lógica básica. El puente de la Torre de Londres no es un puente de la lógica básica, porque si bien es cierto, tiene elementos estructurales y materiales que son primarios, tiene otros que no lo son. Si al puente de la Torre de Londres nosotros le quitamos este cimiento, se cae. Si nosotros le quitamos probablemente este sostén, se cae. Pero si al puente de Londres nosotros le quitamos el ascensor que hay aquí, para los que lo conozcan saben que ahí hay un ascensor, no pasa nada. Si nosotros le quitamos la tienda de chucherías que hay aquí, no pasa nada. Si le quitamos, no sé cómo se llamarán estas cosas de arriba, que se ven bien monas, pero no pasa nada. El puente se va a mantener en pie. Porque son características que pueden ser relevantes para identificar el puente. Pueden ser relevantes para determinar si estamos ante un hecho típico o no. Pueden ser relevantes para saber si estamos ante un hurto o un robo. Pero no son características que toquen las reglas básicas, ni la lógica material, ni la lógica formal. Es decir, no se nos cae el razonamiento. Por eso se habla que tienen que ser defectos estructurales. Y aquí encontré otros puentes. El que nos es conocido, el puente de la Torre de Londres, este que tengo entendido que está en Seúl, y este otro para los que yo no conozco. Los que conocen Nueva York, creo que es el puente de Brooklyn. Bueno, de esos puentes nuevamente, podemos decir que tienen características estructurales de índole material o de índole formal, que los hacen sostenerse. Pero cada uno de esos puentes tiene sus propios rasgos diferenciadores. En tanto, el rasgo diferenciador que nos falte no comprometa la estabilidad de ese puente, no es recurrible en casación. Por más que diga, mire, pero le quitó la torre, le quitó como les decía antes, le quitó el ascensor al puente de Londres, o le quitó el señor que vende tacos aquí a la entrada del puente de Brooklyn. Sí, es un error. Es un error. Y es relevante, sí, hasta puede ser relevante, claro, porque dependiendo de eso, era un robo con violencia, con fuerza sobre las cosas de mayor o menor cuantía. Fíjese usted. Pero eso es un reclamo que usted tiene que plantear ante apelación. Y en casación, no. Porque no se nos cae el razonamiento. No se nos cae el razonamiento. Si el razonamiento se mantiene estable, porque no faltan los elementos fundamentales que nos permiten estructurarlo, son reclamos que no son propios de la casación. Y ahí es donde entonces más de una vez nos confundimos y entramos con el asunto de la discusión de los hechos probados. Decías que los hechos probados daban o no daban, perdón, si la prueba daba o no daba para los hechos probados. Eventualmente podrían ser circunstancias importantes, claro, para la calificación. Podríamos discutir si el testigo dijo A o dijo B, y hasta concederse que hay un error en el razonamiento. Pero si ese error en el razonamiento no compromete ni pone en riesgo la estabilidad de esa línea argumental,
el asunto no es cuestionable en casación. Ahora, ustedes me pueden decir, sin embargo, viera que yo conozco casos en que, sin ser defecto de tal entidad, sin embargo, la casación los ha acogido en honor a las garantías básicas que tenemos las personas y en honor a los derechos humanos, que era lo que decía Sandra en la primera exposición. Y yo les diría, sí, es cierto. Sí, es un complemento necesario que tiene la casación nuestra, pero que no responde a la función sistémica de la casación, que fue para lo que me trajeron aquí, a hablarles a ustedes. Es una casación que debe estar claramente delimitada y que, sin embargo, no puede olvidarse de esas garantías fundamentales que nos protegen a todos nosotros y de los derechos humanos que nos protegen a todos nosotros. De mi parte es todo. Muchas gracias. Les agradezco su paciencia.